agradezco las palabras de Ramón Muniesa. Me gustaría también comentar un tema, ya que ha dicho él que no cree en la prevención. Y ya que estamos en un foro de unas 200 personas, valdría la pena un día analizar el por qué, ¿no? Como dice el José Mourinho, el por qué. Y probablemente una de las causas fundamentales es que España, como siempre, improvisó una ley que ya estaba en Europa, no puso los medios en el tema de la medicina, como él hace más de 25 años que nos conocemos, Ramón y yo. Si había una cobertura en aquellos momentos, cuando se era en toda España, de un 17% de la población activa, se quiso pasar de un día a otro al 100%, entonces sin medios, sin estructuras, sin organización. Entonces uno se encuentra lo que se encuentra. Otra cosa que quiero comentarle a mi compañero Prieto, que él dice que no cree en la justicia, yo le haré una reflexión. Yo un día, saliendo de un juicio de Granollers, de una multinacional alemana, estaba preocupado, mala cara, y me miraba el abogado que estaba en la parte nuestra, que era José María Antras, que llevaba más de 40 y pico años en la profesión, y me dice, me miró una cara como diciendo a este chico, y cuando volvíamos juntos, dice, mira, Pera, te lo voy a decir ya como, esto en temas como los que estamos tocando no funcionará la justicia, porque habría que haber grupos especializados de jueces, de forenses, compañeros de míos de departamento, y son compañeros, y están, es decir, grupos de profesionales, tanto jurídicos como médicos, como técnicos, que tengan un conocimiento amplio. Un juez es muy difícil. Le vas a hablar de la dimetilformamida y el 90% hace cosas de tipo administrativo, de que si cumple convenio, que es extremadamente difícil. Así todo, mi experiencia es que a veces tienen bastante sentido común y a veces traes personas muy especializadas y con preguntas muy básicas y muy claras, y que después os lo comentaré en los casos prácticos, vistos os pondré dos casos prácticos, uno defendiendo a la multinacional y visto desde la multinacional grupo, y el otro defendiendo a través de la cátedra de Medicina Legal Laboral Tóxico, cuando se pide un amparo y te dicen, tú eres especialista en plomo, ves allá, tú solo contra 3 multinacionales contra tu grupo. Es decir, ¿qué versión se ve desde un lado y desde el otro? ¿Y qué base hay en la demanda y cómo se defiende? Son las estrategias. Desde el punto de vista del tema de enfermedades profesionales, yo también os tengo que decir que la mayoría de juicios que estoy yendo en los últimos meses, prácticamente la gran parte son por recargo de prestaciones o por el tema de demandas de responsabilidad. Alguno ha ido de penal, tristes, y lo más triste es que ha ido casos de penal cuando el INSS ha concedido enfermedades profesionales que no están en la tabla. Entonces eso ya es duro porque se está demandando a un compañero médico, a un compañero de prevención por vía penal y te dicen, como en el caso de Victoria, una hemocromatosis, y encima le dan enfermedad profesional cuando es una enfermedad genética, te dicen, bueno, dice la abogada parte contraria, lo estamos haciendo para presionar, para llegar a un acuerdo, sí, pero vesle a decir al fiscal, y conociendo a los fiscales, sobre todo Ramón Pou y yo que hemos ido conociendo en Galicia, hace poco también vinieron aquí en Cataluña, su mentalidad no es tan fácil de convencerlos de que saquen y no prospera la demanda por la vía administrativa. Está claro, tanto el accidente de trabajo como la enfermedad profesional son conceptos meramente legales. Una persona puede estar trabajando en su casa, no estar dado de alta, puede contraer, esto viví un caso de una anemia plástica del Parc Taulí del año 94, ya que veo a mi compañero de Sabadell, consultado por Consol Serra, pero una persona que no estaba dado de alta, no quiere decir, y hizo una anemia plástica con leucemia, fallecimiento posterior en pocos meses, trabajando por una empresa, trabajaba en su casa, no quiere decir que después esto ella pueda recurrir por otras vías, vía penal, por otras vías, e incluso saque mayor provecho que la vía laboral. Pero desde el punto de vista del ámbito laboral, se marca por unos conceptos muy estrictos. El tema complicado, y esto me lo decía también un día llevándome a casa el doctor Baselga, cuando salió el Real Decreto 2006, me dice, oye, pero ¿has visto el Real Decreto de enfermedades profesionales? Digo, sí, está muy bien descrito, muy bien elaborado. Dice,
¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Esto se va a colar todo, será un... Por ahí van a entrar todo. Yo pensaba, Manel, tampoco es para tanto, ¿no? Sí, ya lo verás. Claro, se puede colar todo si en el último apartado uno, os lo digo porque he ido a un juicio hace poco, si no hay criterios. Es decir, si no hay criterios que existen en otros países, si no seguimos criterios de la OSA americana, de los alemanes, criterios, ¿qué ocurre? El magistrado coge y dice, benceno, esta persona, linfoma, enfermedad profesional. Bueno, sí, pero si resulta que lleva 2 años trabajando, que la mitad de ese tiempo ha estado de baja, es de mantenimiento, va una vez cada 6 semanas a hacer unas tareas de mantenimiento y está expuesto a concentraciones bajísimas y encima está protegido, evidentemente, en un criterio internacional de la OSA, cualquier alemán, suecos, tal, no se consideraría trabajador expuesto. Tendría que demostrar un mínimo, con sus hojas de trabajo, un mínimo de exposición al año, unos mínimos de años continuados de exposición por el periodo de latencia de ese cáncer y unas exposiciones por encima de unos valores. Y eso porque si no, no hay ninguna aseguradora, ni privada ni pública, que pueda asumir. Es decir, y esto me lo encontré con yo hice la tesis doctoral de toxicología industrial, toxicología laboral, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, con un acuerdo de la Cátedra de Medicina Legal Laboral Tóxica, Universidad de Barcelona, con ellos. Y somos muy amigos, estuve 4 años dándole la lata, pero me discuto con mis compañeros. Me dice, oye, un trabajador aunque haya entrado un día, 2 horas, y haya inhalado cadmio. Claro, entonces que todo el mundo estamos expuestos y hemos podido estar. Hay unos criterios severos, se pueden discutir, los podemos matizar, pero esos criterios han de existir porque si no, allá se cuela todo. El último caso que he ido de amianto, a Donosti, que se ha ganado por un recargo, pedían 380.000 euros, se dio un cáncer de laringe como cambio de contingencia del INSS, un cáncer de laringe, un fumador de 3 paquetes diario, con 70 años, enfermedad profesional. Se ha ganado en Tribunal Superior sudando, 2 votos a favor, 1 en contra, porque, claro, él decía que era un trabajador de mantenimiento del año 1959 al 66, que había tocado amianto, van testigos allá, sí, manipulaba. La empresa tiene pocos datos y había perdido anteriormente 2 casos. Y ahora, pues, en un mes 6 demandas. Ya hemos ido a 3, las 2 primeras se han ganado, pero sudando una cosa tremenda, porque no hay unos criterios muy claros. Cuando hablaba Prieto del amianto, un paciente con un cáncer de pulmón, que es fumador, hay estudios de las últimas décadas que marca claramente en el lavado bronquialveolar o la biopsia pulmonar cuando es exposición de población general, cuando si nosotros miramos los cuerpos ferruginosos, los asbestóxicos, porque si nosotros nos hacemos un lavado bronquialveolar, sobre todo los que tenemos una cierta edad, nos van a encontrar bastantes. Pero hay unas cifras que marcan entre lo que es población general y qué es población expuesta. Y esos datos no se aportan. Y entonces, la parte contraria, le tengo que decir, oiga, en el hospital tal está esa biopsia, déjame, y lo vamos a enviar a Inglaterra, o vamos a enviarlo al Vallebrón, y nos van a cuantificar, y si es, lo vamos a asumir. Pero, oiga, no hay ningún dato. Trabajé 5 años, tocaba, y los están ganando, un tanto por ciento, y después veréis las cifras. Para aquello que se dice, el árbol no nos deje ver el bosque, he aprovechado la jornada que organizó, y aquí se lo agradezco, Foment y César Sánchez, hace unos meses, nos han dado este libro sobre la judicialización de conflictos en materia de salud laboral. Vinieron 2 cátedros de Derecho Laboral, uno de la Autónoma y otro de la Pompeu. Aparte, el fiscal, Carlos Urbano, también nos hizo un speak muy interesante de qué piensa la Fiscalía. Pero he aprovechado los datos, la investigación que se ha hecho y la publicación para en 3 diapositivas deciros dónde está la problemática. Entonces, ellos hicieron una investigación 2005 con las sentencias firmes, sentencias ya acabadas, 1.073 casos estudiaron en el 2005 y casi 800 en el 2011. Se ve claramente donde hay el SUC, ¿no? Donde hay el de esto es en el recargo de prestaciones. Se lleva
entre el 28 y el 38%. Y después también la responsabilidad civil, daños, juicios, que entre los dos, 50, 50 y algo, depende del año, por ciento de las demandas donde hay controversia. Hay controversia es donde hay un aspecto que cada vez va subiendo y cada vez vemos más sentencias. El tema de la pluralidad de responsabilidad. Se responsabilizan a varios. Y cada vez incluso hay sentencias que se reparte el recargo de prestaciones y las responsabilidades entre la empresa, el servicio de prevención por no haber hecho bien las cosas y otras empresas. Hay esa tendencia. Cuando hemos hablado con magistrados, cada vez ellos dicen, más de una vez dicen, si no te vas a defender muy bien y no me lo vas a demostrar, vais a acabar todos pagando. Vais a ser... El tema penal, aunque las proporciones no son muchas, sí que el impacto es importante. De ellos, cuando esta diapositiva puede ser engañosa, cuando digo sentencias por enfermedades profesionales, escojo responsabilidad, todas las derivadas por enfermedad profesional vengan por recargo de prestaciones, responsabilidad, porque el tanto por ciento que hemos visto que hay controversia en la enfermedad profesional es bajo, alrededor de un 6%, es muy bajo. ¿Dónde se centra? ¿Quién es la estrella? Como ha dicho, y eso lo ha vendido muy bien mi colega jurídico, el amianto. Tal vez porque es el que más se conoce, todo el mundo se pone, te vienen casos, oiga, el año 5, y es lo que decimos, 62 al 66. Uno de los casos también que he visto en Donosti, una persona con una vida laboral de 50 años, en talleres, en todo. Bueno, un cáncer de pulmón, fumador de 3 paquetes de tabaco, a los 70 años cáncer, le cambian la contingencia profesional. Y claro, ¿qué ataca? ¿Quién demanda? La Nuria, la abogada. A la empresa que tiene mayores recursos, que había trabajado 5 años. Entonces, claro, se suspendió porque dice, oye, el taller aquel que llevaba 3 años, tiene varias sentencias, que aún existe, tiene varias sentencias de recargo de prestaciones y de daños por amianto. ¿Por qué no lo has llamado? Entonces el juez eso lo entiende. El otro también. Vamos a ver, 50 años aquí, si es que aceptamos que está en la lista, pero que tendría que traer pruebas para indicar que hay exposición al amianto, bueno, lo aceptamos. Bueno, 50 años, ¿cómo vamos a repartir estos daños? ¿Quién? Es un tema, como veis, el amianto es la estrella. Después vendría la suma de tema respiratorio con dermatológicos, es decir, dermatitis alérgicas, asmas, toda esta parte. Entrarían también aquí las neumoconiosis. Un tema emergente, ya lo sabéis, y cada vez hay más demandas por el tema de la silicosis, por el tema de utilizar la radial de forma indiscriminada con silicosis agudas, es decir, con de menos de 5 años entre la aparición de la sintomatología y las alteraciones de las pruebas complementarias y la exposición, con casos de muerte en personas jóvenes. La Comunidad Valenciana hizo una alerta de 12 casos en septiembre del 2008, 6 avanzadas, que decir, entre 5 y 10 años de exposición, y 6 de casos de menos de 5 años, con 2 fallecimientos, un chico de 32 años, otro de menos de 40 años, por el tema de la utilización de las radials en seco, en marmolerías, en otros. Es un tema emergente. Sabéis también lo de los vaqueros, famoso, ha pasado mucho en Turquía, con pistola, los vaqueros que les tiran chorro de arena para volverlos blancos. Pues eso es la gente que lleva a los vaqueros blancos, pensar que puede haber mucha gente expuesta con unas condiciones muy malas de sílice y casos graves y mortales. Hay muchas publicaciones, sobre todo en Turquía, por trabajar en malas condiciones. El SAT-Blaster, ¿no? Que le llama. Y cancerígenos, el impacto es importante. Nos movemos entre el 6 y el 7% como máximo. Agentes químicos pocos. Agentes biológicos muy pocos. Pero bueno, un tema interesante. ¿En qué parte he de estar? Si soy perito, lo interesante es decir, el título, como decía Ramón,
pues, tal vez no le interesa, pero porque dicen, bueno, nos podemos defender, sí, pero ¿y qué resultados? ¿Qué éxito vamos a tener? Pues si nos fijamos en las estadísticas, mala pieza en el taler, en recargo de prestaciones ganan el que pone la demanda entre el 77 y el 84% de los casos, sentencias finales. En responsabilidad civil nos vamos entre el 65 y 68%, y en responsabilidad penal, con todo lo que conlleva, nos movemos entre el 57 y el 63%. Es decir, el que está a la parte que ataca, que acusa, tiene las estadísticas a favor. Bueno, os quiero explicar dos casos. Uno, cómo se llevó la defensa. Uno es cáncer de pulmón y atacan por el berilio, ya que están en el cuadro de enfermedades profesionales, norte de España. Yo estuve en el lado de la multinacional americana, y el otro es un cambio de contingencias después de 12 años de un paciente, de un trabajador de la industria del plomo que estaba con una invalidez absoluta por contingencias comunes. 12 años después pide el cambio de prestaciones, y lo veréis. Pide amparo a la unidad de toxicología del clínico, a la cátedra, época de Jacín Corbella, y se me destina a mí como defensor de la causa. Vamos a verlos, cómo son. Se trata de un paciente de 49 años, de formación química importante, que se le diagnostica un carcinoma epidermoide del lóbulo superior, un carcinoma de pulmón, en julio de 2007. Es fumador entre 2 y 3 paquetes diarios desde hace 30 años, desde los 19 más o menos, y ha trabajado en diferentes empresas, pero pide la enfermedad profesional con intención después de demanda en la multinacional americana que trabajó entre el año 1987 y 1995. Base de la demanda va al gobierno de esa comunidad, importante, son de los que todo el mundo dice, son de los que funcionan. Cuando voy a las reuniones, le hacen un informe favorable diciendo que el trabajador había estado expuesto al berilio, que el berilio está en el cuadro de enfermedades profesionales, por tanto hay una relación causa-efecto a pesar que sea fumador, y le hacen informe favorable, inspección de trabajo también. Va tranquila. Esto es importante, estos discos que veis aquí son importantes porque esto es el berilio, es el disquete que estaba dentro de un aparato de difracción de rayos X, es el berilio que había en la empresa. Esto es una fibra para detectar, que tiene un aparato de difracción de rayos X que veremos para detectar cloro. Está dentro, es como un disquete que lo tuviéramos dentro del ordenador, y es el berilio que hay en toda la empresa. Él conocía todos los procesos, analizó todas las sustancias y atacó por el que producía cáncer de pulmón. También salieron otros productos, otras sustancias que producían otro tipo de cánceres, pero en el juicio se centró el juez magistrado, se lo estudió muy bien, lo llevaba muy bien y con preguntas muy concretas, sabía la tira de berilio, al final, y bueno, tema interesante. Y lo que veis es el aparato de difracción de rayos X, que lo tenían para determinar cloro, y la célula la célula que es muy sensible, que está dentro, está puesta dentro, era de berilio. Bueno, pues no se analizó. La empresa, rápidamente las empresas un poco grandes saben las consecuencias, hablan con sus abogados, dicen que han de evitar que prospere una enfermedad profesional a este nivel. Entonces se hace una reunión. Aporta la mutua, neumólogo, conoce bien el proceso, es una persona de prestigio. La empresa, higienista industrial, que hace los estudios, y yo voy como toxicólogo y médico de trabajo. Testifican el médico de empresa, que está indignado porque también lleva muchos años en la empresa y se va a encontrar liado, involucrado en todo, y responsable de prevención también.
Estos van de testigos indignados porque les están diciendo que hay berilio, que no lo han controlado ni desde el punto de vista ambiental, ni el médico ha hecho la vigilancia de la salud específica a la exposición al berilio. Bueno, el informe iba dirigido a decir que no existía exposición laboral de berilio, utilizaba un disco de berilio metálico insoluble, no se desprende ningún tipo de polvo en las operaciones. Para la formación de humos de berilio se necesitan temperaturas superiores a los 1300 grados. El aparato de difracción de X, lo máximo estaba a 40 grados, no podía ver. Y se realizaban 2 o 3 cambios de estas células que habéis visto al año. Una persona lo hacía con guantes, lo sacaba si estaba manchado de resina, limpiaba con acetona, si veía que lo podía solventar, lo volvía a instalar y si no, lo guardaba en un container precintado y colocaba este disquete como un disquete de un ordenador. Bueno, 2 o 3 cambios, por tanto, el cáncer epidermoide pulmonar se relaciona sobre un 95% con el hábito tabáquico y el humo de tabaco, bueno, sabéis, el humo tiene más de 4.000 sustancias cancerígenas y hay más berilio en el humo de tabaco, porque hay estudios, sentencias, se desestima el cambio de contingencia, y no es una enfermedad profesional. Siguiente, se trata la otra parte. Una persona que cuando tenía 39 años, llevaba 17 años trabajando en una industria que fabricaba baterías de coche, expuesto al plomo, inicia un cuadro neurológico que lo diagnostican en el hospital clínico como un cuadro parecido, pero más grave, dicen Parkinson, mucho más grave que la enfermedad de Parkinson. Es catalogado como un parkinsonismo probablemente de origen tóxico, no se investiga, tiene 5 informes neurológicos, uno en Vallebrón, otro de San Pablo, otro del Ramón y Cajal de Madrid y otro de la Clínica Universitaria de Navarra, por Obeso, por mi compañero que publicaba Ángel Obeso, diciendo que son cuadros parkinsonianos no genuinos de personas relativamente jóvenes y que seguramente está relacionado con agentes tóxicos. Pero nadie se le concede una invalidez absoluta por contingencias comunes y a los 12 años él ingresa. El neurólogo que lo había visto en el hospital clínico era un neurólogo alemán que llevaba muchos años trabajando en Alemania y quiso tener mejor vida, irse a Mallorca, que es como una especie, oficialmente una especie de Länder alemán, Mallorca, ya lo sabéis, irse a Mallorca, pero antes dice, voy a estar un año en el clínico para aprender un poco cómo se desenvuelven aquí. Entonces ve a este paciente, lo diagnostica, dice que tiene un cuadro muy grave y hace toda una serie de informes y pierde vista. Se va a Mallorca y este paciente va a Mallorca a ver un hermano suyo, hace una crisis aguda, lo ingresan al hospital de Mallorca, lo tienen 24 observaciones y este neurólogo alemán lo ve y dice, ostras, aquí este es el paciente que yo vi hace 12 años. En los congresos que he ido a nivel internacional, en Estados Unidos, en Alemania, los últimos se está hablando mucho, se está relacionando mucho cuadros de tipo Parkinson y plomo, exposición al plomo y presión de mercurio. Hace un informe, le da y le dice, se vuelve a evaluar, se investiga, ves a la unidad de toxicología del clínico, ves a la cátedra y queda investiga. Bueno, la empresa dice que lo ha perdido todo, yo estoy en la parte solo, esa parte, pero al ser plomo sí que el centro de condiciones tenía estudios y recupero datos. De los 12 primeros años no hay ningún dato, ni de plumbemias, ni valores ambientales, pero sí de los últimos 5 años, cuando la empresa había empezado un programa de higiene industrial, tanto con extracciones generalizadas como extracciones localizadas, y después de haber hecho este programa, empezó a hacer mediciones. Así todo, pensar que las mediciones, una vez instalado el programa, eran en su puesto de trabajo 220 microgramos metro cúbico, cuando el valor en España es 150 y en Estados Unidos de 50 y la mayoría de países de Europa está entre 50 y 100 y los valores en sangre es 70 y la protoporfirina, que es un marcador de exposición crónico plomo muy elevada, por encima de 40, claramente elevada. Tenía varios. Entonces la base de la demanda era demostrar, yo con un informe contra 5 peritos, en la parte contraria, porque involucraba 3 multinacionales,
que los efectos neurológicos centrales de la exposición al plomo están descritos en la literatura. En el cuadro de enfermedades profesionales, el plomo, los efectos neurológicos están contemplados y la demostración en la exposición crónica al plomo. Me basé, el primer estudio son de 3 casos de un grupo alemán, pero pensar que en el Neurology, la revista que es la Sociedad Americana de Neurología, publica en una empresa de baterías de coches de Bochum, en Alemania, que de 9 trabajadores, 7 cursan con enfermedades de Parkinson y 1 con una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa mucho más grave. Esto conlleva una investigación en Estados Unidos, se pone toda la marcha, toda la maquinaria, estudios epidemiológicos, investigaciones, y empiezan a relacionar enfermedades de tipo extrapiramidal. El parkinsonismo es un aspecto más amplio que la enfermedad de Parkinson, y precisamente en la revista del Instituto Nacional de Seguridad Social americano, en Brigham Health Perspective, hacen un estudio de bastantes hospitales de Estados Unidos y Canadá y relacionan con difracción de rayos X que analizan la relación del plomo. Posteriormente, gracias a la ayuda también del jefe de neuroepidemiología de la Universidad de Harvard, que me ayudó en este trabajo, lo pudimos publicar en la revista de medicina de la Universidad de Cambridge, y posteriormente este mismo grupo de Estados Unidos que publicaron en el 2006, en el 2010, a base de cerca de 400 pacientes con Parkinson en todos Estados Unidos y haciendo estudios exhaustivos, pudieron relacionar que las enfermedades extrapiramidales se relacionaban con la exposición al plomo. Por tanto, pudimos demostrarlo. Favorable al cambio de contingencia, se ganó en primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también en el Supremo, y este caso sirvió para que en el 2008 y el 2010 el Tribunal Supremo de Francia, lo digo porque está publicado, relacionasen la exposición de pesticidas fundamentalmente con los órganos fosforados a la maladía de Parkinson. Utilizaron la sentencia de Barcelona, y esto también ha llevado a investigaciones amplias, y a mí me conllevó a cambiar en mi diapositiva y añadir pesticidas dentro de las enfermedades extrapiramidales y tóxicos.